Hola, mi nombre es Diana Milena Salinas, profesional de la Subdirección Técnica para la Atención a la Primera Infancia del ICBF, y quiero invitarlos a que juntos exploremos el cuaderno de acompañamiento familiar para los servicios de desarrollo infantil en medio familiar IFAM. ¿Qué debemos tener claro en cuanto a esta herramienta? Lo primero es que es un instrumento que nos permite recopilar la historia de acompañamiento a cada una de las familias. Funciona un poco como un álbum fotográfico donde tenemos esos recuerdos guardados, registrados, que nos permite volver sobre la historia y tener compilado en un solo instrumento toda esta historia. Se maneja por cada una de las familias. En este sentido, si tenemos más de un participante por cada familia, tendremos solo un cuaderno, pero algunos de estos apartados estarán diligenciados por cada uno de los participantes. Tiene una estructura específica y cada una de estas partes de esta estructura tiene una intencionalidad técnica. Puede ser manejado en físico o digital. Si deciden manejarlo en físico, el rubro o monto de los gastos para este cuaderno pues salen o surgen de los mismos gastos que teníamos en años anteriores para algunos formatos, actas y materiales como donde realizábamos la planeación, donde realizábamos la observación de seguimiento al desarrollo, la socialización a las familias del seguimiento al desarrollo, el cuaderno de novedades, entre otros muchos que ustedes van a ver más adelante que se recogen en este cuaderno. Es muy importante que seamos conscientes que este es un documento técnico de creación del ICBF y por lo tanto es el documento oficial que debe ser utilizado. Está bajo la custodia de los agentes educativos, padres y madres comunitarias, permite la articulación de los diferentes componentes y tiene la intencionalidad específica de facilitar el quehacer de las agentes educativas, de los padres, de las madres comunitarias y del equipo interdisciplinario, ya que en un solo instrumento, de manera detallada, organizada y específica, permite allí registrar todo el proceso de ese acompañamiento con las familias. Así que bienvenidos, exploremos juntos el cuaderno de acompañamiento familiar para DINF y FAR. Profundicemos entonces en el cuaderno de acompañamiento. En primera medida, entonces me permite acá registrar el apellido de las familias. Vamos a decir que la familia es la familia Flores Salinas. Y me permite identificar cada uno de los participantes. Acá es muy importante entonces que veamos que en el cuaderno hablamos de participantes, ya que estamos avanzando en la comprensión de las familias, de los niños y de las niñas como sujetos de derecho. Luego me permite identificar el grupo territorial, vamos a decir que nos llamamos ronda de alegrías, y la unidad de atención, colibrí de colores. Si estamos hablando solo de FAMI, entonces hablaremos de este espacio para que diligencien únicamente las madres y padres comunitarios, y si estamos hablando de desarrollo infantil, entonces en medio familiar serán estos espacios del coordinador, agente educativo y profesional psicosocial. Luego viene un espacio en el que me explican cada uno de los apartados y qué me permite hacer cada apartado de este instrumento o cuaderno de acompañamiento. Esto es lo que vamos a profundizar un poco en este espacio. Luego vienen las partes, cada una de las partes, parte 1, conocernos, parte 2, planeando el acompañamiento, parte 3, ya nos adentramos en los encuentros en el hogar, parte 4, seguimiento al desarrollo integral y parte 5, actuando en situaciones de riesgo y vulneración. Luego viene un apartado que me permite la identificación de la familia, entonces aquí la familia Flores Salinas, que ya identifiqué, el lugar de vivienda, la vereda Agua Azul, el teléfono de contacto. Estos apartados son muy importantes que estén muy bien diligenciados, con letra legible, que se pueda entender, porque estos apartados ya me están dando respuesta a algunos estándares, como por ejemplo el 2, que tiene que ver con la caracterización del grupo familiar. Viene entonces este apartado donde pongo acá la edad del participante o del integrante de la familia. Entonces vamos a decir 4 años, el integrante Lucas Flores, que es el hijo. Milena, que es de 32 años, que es la mamá. Camila, que es de 2 años, que es la hija. Pedro Pérez, de 34 años, que es el papá. Antonio de 80 años, que es el abuelito. Aquí tenemos la oportunidad de relacionar la familia. Y luego vienen los datos de participantes por servicio. Entonces, en el ejemplo que tenemos 3 personas o 3 participantes en el servicio. Uno de ellos es mujer gestante, 2 son niños y niñas. Y aquí registro cada uno de los participantes.
la señora Milena, que es la participante 1, Lucas, que es el participante 2, Camila, que es el participante 3. Estos son datos muy importantes porque, reitero, nos permite avanzar entonces en el estándar 2 de la caracterización con algunas particularidades ya de las familias. Es muy importante que tengamos esa información. Luego viene una invitación a que realicemos un dibujo, un mapa de dónde vive la familia, cuál es el lugar donde vive la familia. Esto es muy importante que lo hagamos a manera de experiencia pedagógica, garantizando la participación de todos los participantes, perdón la redundancia, de aquí del servicio. Es muy importante que todos puedan participar en esa experiencia pedagógica que hacemos, dibujarlo no solo con materiales tradicionales, con carbón, con tinturas naturales, podemos hacerlo en un papel más grande, luego tomar la fotografía que se escanea, la podemos tomar acá, o bueno, ustedes tienen muchísimas ideas aquí para que esto sea una experiencia y pueda ampliarse. Este apartado da respuesta específicamente a estándares como el 2 y el 3, que nos permite caracterizar aspectos culturales del contexto, reconocer las características y particularidades del territorio que está cercano a la unidad de atención, de la comunidad donde viven las familias, identificar esas instituciones y autoridades, incluso algunos aspectos de ambientes educativos y protectores que me están invitando a tener en cuenta espacios externos y comunitarios que son significativos para el desarrollo infantil. La siguiente hoja es una invitación a la realización del familiograma y es muy importante reiterar acá que esto solo aplica para desarrollo infantil en medio familiar, solo para desarrollo infantil. El familiograma me permite entonces identificar a la familia, pero identificar además sus relaciones, cómo viven, cómo son sus relaciones, su parentesco, es decir, la historia familiar. Y en este sentido me permite caracterizar esas particularidades de la familia e incluso ya poder adelantar la planeación de algunas acciones de prevención de violencia o identificación de redes que hay allí que ya están conformadas. Por eso es tan importante. Y luego viene la caracterización de las prácticas y acciones. Entonces aquí en las prácticas y acciones yo ya puedo iniciar con el diligenciamiento. Esto es uno de los apartados que se realiza por cada integrante de la familia. Entonces aquí tengo a la señora Milena, que es la mujer gestante, a Lucas, que es el niño de 4 años, a Camila, que es la niña de 2 años. Y lo que voy a hacer es fijarme entonces en esto. Las áreas sombreadas en gris son las prácticas y las que no están sombreadas son las acciones. Esas maneras específicas, intangibles en que yo voy a ver y a observar esas prácticas. A través de una experiencia pedagógica, no a manera de encuesta o de preguntas a la familia, voy a disfrutar experiencias que me permitan observar todo esto. Entonces, por ejemplo, con un artefacto como un visor, 1 o 2 rollos de papel higiénico, 2 tubos de papel higiénico desocupados y eso se convierte en unos binoculares que va a tener cada integrante de la familia y nos vamos por la casa haciendo un recorrido por la finca para observar a ver qué vamos a identificar y luego venimos y en un trozo de papel grande, nuevamente con pinturas naturales, vamos a ver qué fue lo que identificamos. En ese sentido, entonces, por ejemplo, podemos empezar a identificar aspectos claves como, por ejemplo, si la familia mantiene los alimentos, los recipientes de los alimentos tapados, si tienen el lugar limpio, si promueve la participación en condiciones de equidad o no. Todas las podemos ver a través de una experiencia. No es que tengamos que hacer una experiencia por cada práctica o por cada acción, sino que con una experiencia observamos y abarcamos las prácticas y acciones. Ahora bien, una vez tengo observadas y puedo diligenciar esto en todas las prácticas y en todas las acciones, empiezo a hacer este ejercicio de semaforización. Si todas me dieron sí, va a quedar en verde. Si más de la mitad me dieron no, va a quedar en rojo, como en este caso. Tengo 3 nos y un sí. En otros casos, que no son ni todas sí ni más de la mitad no, pues queda amarillo. Esta es una manera un poco más sencilla de comprenderlo, aunque también ustedes van a encontrar que acá se explica en términos de porcentaje. Esto es muy importante que ustedes aquí lo tengan en cuenta. Y esta entonces es la caracterización. Ahora bien, la caracterización se actualiza cada 3 meses. Inicio la atención y hago esta primera observación para la caracterización.
que eso es más o menos en el tercer mes de legalización del contrato. Y a los 3 meses debo nuevamente actualizar esto porque esto puede cambiar. Entonces estamos hablando más o menos del quinto mes de atención. Y a los 3 meses vuelvo a actualizarlo y estamos hablando del octavo y luego al cierre del servicio. Es muy importante que tengamos esto y los espacios están pensados así para que se pueda hacer esta secuencia y este seguimiento. Esto me permitirá ver los cambios, fortalezas, transformaciones que han tenido las familias en cada una de las prácticas y acciones. Me permite sistematizar, recoger, explicar cómo ha sido ese proceso y por lo tanto me permite dar respuesta al estándar 2 de caracterización, pero también al estándar 6 del plan de formación a familias. Estoy recogiendo esa información, estoy reconociendo sus prácticas, estoy identificando esas alertas y me permite hacerlo de acuerdo a como dice el estándar en esos momentos específicos y este sería el momento de indagar. Estoy indagando para poder hacer esa caracterización. Luego tengo un apartado aquí muy importante que se refiere a cuáles son las concepciones de la familia sobre niño, niña, familia, las concepciones de la familia. Esto es muy importante. Y esto lo hago de nuevo, no a través de una encuesta, no es, señora María, ¿cuál es su concepto de desarrollo infantil? No, esto es a través de la comunicación, de las charlas, de los diálogos, las interacciones que emergen, que se viven a través de las experiencias pedagógicas. Entonces yo aquí voy a venir a recoger, la familia piensa que los niños y las niñas son importantes, sin embargo, al observar, pareciera que a Lucas, que es un niño, se le brindan ciertos derechos que a Camila, que es niña, no se le pueden brindar. Por lo tanto, esto tiene que ver con el concepto de familia, de desarrollo, de educación inicial. Aquí ustedes van a entonces poder profundizar en cuanto a esos conceptos. Esto es muy importante porque estas concepciones ya nos están dando paso no solo al estándar 2 de caracterización y al 6 nuevamente el plan de formación y acompañamiento a familias, sino al 24 que me está hablando de esa propuesta pedagógica y cómo basada en las características de las familias que voy a desarrollar esa propuesta pedagógica. Luego viene una información clave de la mujer gestante y esto es porque estamos comprendiendo la mujer gestante no como solo quien lleva al niño o la niña en su vientre, sino como un sujeto de derecho, como un ser humano. Entonces se reconocen esas experiencias de la mujer gestante, se reconocen sus derechos, derechos sexuales, derechos reproductivos, se ve y se atiende y la relacionamos como ser humano, como sujeto de derecho. Y entonces aquí tenemos unas preguntas claves que tienen que ver con no solo con su estado físico, sino que tiene que ver también con su estado emocional, con su historia, con lo que ha vivido. Y luego viene algo similar con la mujer en puerperio. Una vez ha tenido, ya ha tenido el parto, ha tenido a su bebé, está con su bebé en brazos. Y tenemos lo mismo aquí, entendiéndola no solo como esa persona que lacta, que alimenta y que cuida, sino como sujeto de derecho, cómo se ha sentido, cómo está, cómo ha vivido todo este proceso. Esto nos permite hacer énfasis en el estándar 2 de caracterización, identificar algunas instituciones o redes como parteras, como cuidadoras, como madres que están allí trabajando unidas. Nos permite además el estándar 6 en avanzar en el plan de formación con esta información que yo tengo, identificar algunas alertas si es necesario. En el estándar 10, por ejemplo, de los controles prenatales, también me permite aquí avanzar. El estándar 26, con algunas acciones de cuidado y autocuidado que podemos promover a partir del diálogo con ella. El estándar 9 de lactancia. Bueno, aquí están, como ustedes pueden ver, articulados los diferentes componentes de calidad y los estándares y condiciones de calidad que además nos están dando. Aquí tenemos luego un espacio para notas complementarias y son algunos aspectos que yo creo que no pude involucrar en la caracterización de las prácticas y acciones y tampoco he podido en estos anteriores que hemos hecho. Entonces yo hago esas observaciones adicionales que quisiera porque no lo logré o no es suficiente con lo otro. Esto nuevamente, como se actualiza cada 3 meses, pues está por trimestres, para el tercer mes, para el quinto mes, para el octavo mes de atención, para el 11º mes de atención. Esto es muy importante.
Luego viene el apartado del pacto de acompañamiento familiar y entonces aquí lo que se hace es que también a través de una experiencia pedagógica se describen cuáles son esos acuerdos que se va a llegar con la familia. Las visitas se acordarán siempre previamente, cuando se realice la visita no estará el televisor prendido. Esto es con la participación de las familias. Y como ustedes pueden ver, pues da respuesta al estándar número 5, el pacto de convivencia. Ahora bien, esto no siempre tiene que ser diligenciado allí con las letras, podemos hacerlo con las familias a manera de experiencia pedagógica y que nos queden esos acuerdos de manera gráfica, plástica, visual, y podemos trabajarlo con ellos. Luego viene la parte 2, ya el acompañamiento, planeando ese acompañamiento familiar. Entonces aquí hago ya un análisis, ya tomo todos los instrumentos de caracterización. La ficha de caracterización, la ficha de caracterización de las prácticas y acciones, el análisis previo que he hecho de esas otras que no logré y que están involucradas en el apartado de arriba. Y con todo ese análisis lo mezclo todos esos ingredientes y tomo aquí el resultado final, que es mi análisis frente a esa caracterización que ya he hecho. Ese análisis entonces me permite entonces avanzar y a conectar las prácticas pedagógicas y avanzo entonces ya, esto es un avance para la planeación del acompañamiento a familias. Nuevamente este análisis es pues por trimestres, estará actualizado permanentemente. Y luego viene el proceso de la priorización técnica de las prácticas. Es decir, yo me devuelvo a ese cuadro de las prácticas y priorizo máximo 4 prácticas, pero además no todas las 4, sino de esas 4 prácticas, 3 de sus acciones específicas. 3 de esas acciones específicas de las prácticas. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, digamos que en nuestro ejemplo vamos a priorizar la práctica 9, que tiene que ver con adoptar medidas saludables de preparación y manipulación y conservación de los alimentos. Eso es la práctica 9. Entonces, perdónenme que aquí esto no quedó donde estaba. Esto tiene que ser acá en la práctica 9. Aquí irá la práctica 9, que tiene que ver con adopción de medidas saludables y preparación y manipulación de la conservación y consumo de los alimentos, pero de esa práctica solo voy a escoger 2 de sus acciones. Digamos que la 9.4, que tiene que ver con la familia lava adecuadamente y regularmente el lugar, utensilios y recipientes con los que cocina y come, y la acción 9.5. que tiene que ver con la familia participa de manera equitativa, sin distinción de género, en las tareas domésticas que implican la adopción de medios saludables de preparación, manipulación y conservación del consumo de alimentos. Listo. Y así yo defino para este trimestre cuáles serán las prácticas que vamos a priorizar. Esta definición se hace de manera conjunta, interdisciplinaria, para el caso de desarrollo infantil en medio familiar, con la mirada de los diferentes profesionales que hacen parte del servicio. No priorizamos solo las que están en rojo, solo las que nosotros queremos, priorizamos de acuerdo también a las necesidades y a los intereses de la familia, conversamos con ellos. Y como ya lo mencionamos, pues se actualizan cada 3 meses. Es importante tenerlo actualizado. Esta priorización de las prácticas nos da lugar para poder entonces dar respuesta a la caracterización, a la identificación de esas amenazas y vulneraciones, al plan de formación y de planeación, aquí ya en la etapa de planeación, en el momento de planeación, no solo de identificación, y al estándar de proyecto y propuesta pedagógica, porque ya estamos avanzando aquí, aterrizando el trabajo con las familias, con los niños, las niñas y las mujeres gestantes. En ese sentido, estamos teniendo en cuenta el estándar 2, el 3, el 6 y el 24. Esto es muy importante que lo tengamos presente y que esté muy bien diligenciado. Y como les contaba, pues también está por trimestres, por eso ustedes encuentran diferentes apartados por cada trimestre. La misma información en diferentes apartados por cada trimestre. Luego tenemos el cronograma de los encuentros. Entonces es lo que nos permite organizar la fecha, el día, el mes, la hora, la duración del encuentro y quiénes serán los responsables. Aquí va a ser don Juan, que es el profesional de salud y nutrición, pero en esta va a ser Antonio, que es el profesional psicosocial. En esta va a ser Pedro, que es el agente educativo. Esto es muy importante que lo tengamos allí presente, cuál va a ser el rol y el responsable. Este apartado del cronograma me permite dar respuesta
al estándar 6 del plan de acompañamiento cuando se solicita específicamente ese cronograma. Pero también al 3, que me permite hacer seguimiento a esos casos de activación de rutas. Entonces, si he identificado que aquí, por ejemplo, la práctica a priorizar tiene que ver con la valoración al desarrollo integral y vamos a ver cómo es que está la familia con esto, pues podría dar respuesta en este caso también a ese seguimiento de activación de rutas y de las diferentes acciones interdisciplinarias que se deben hacer en esos casos. Luego viene el apartado 3, que ya tiene que ver específicamente entonces con los encuentros en el hogar. Y entonces yo tengo acá un formato que me permite poner el número del encuentro, vamos a hacer que el número 2, la fecha del encuentro, la hora del encuentro, los responsables o el responsable del encuentro y el rol que va a ser. Y aquí viene una parte muy importante que es la intencionalidad. Esta es muy importante porque a veces tenemos intencionalidades que no son en coherencia con los servicios y con el propósito de los servicios. Esta intencionalidad específica tiene que ver entonces con la práctica y acción que priorizamos y que vamos ese día a vivir a través de experiencias con las familias, los niños, las niñas y las mujeres gestantes. En nuestro ejemplo priorizamos la práctica 9 de adoptar medidas saludables de preparación y manipulación de los alimentos y específicamente la acción 9.4 y 9.5. En ese sentido podemos decir que la intencionalidad es, por ejemplo, fortalecer eh, eh, la participación de manera equitativa de los integrantes de la familia en las tareas domésticas y su comprensión en torno a la importancia de tener una limpieza adecuada y regular de los lugares, utensilios y recipientes con los que comen y cocinan. Es decir, la intencionalidad siempre irá relacionada directamente y en coherencia con la práctica y acción específica que queremos vivir en familia. Luego viene la experiencia pedagógica que la vamos a planear y a desarrollar con los momentos metodológicos que están definidos en el manual operativo. Entonces, el momento 1 es conectarnos. Y como esta es mi intencionalidad, yo voy a decir que en el momento 1, por ejemplo, entonces voy a llevar en bolsas de papel cilantro, otra bolsa de papel con ajo, una bolsa de papel con naranja, una bolsa de papel con cáscara de mandarina y voy a invitar a todos los integrantes de la familia a que huelan cada una de las bolsas, descubran qué es y conversemos en torno a los recuerdos y emociones que despiertan estos aromas. Ese es el conectarnos. Aquí entonces en recursos voy a poner las bolsas, el ajo, el cilantro y todo lo que necesito. Esa es la entrada, voy a empezar con eso. Luego viene el momento de construyendo juntos. Entonces yo lo que voy a hacer para ese construyendo juntos es que dispongo de algunas cajas que me puse de acuerdo con la familia previamente iban a tener para ese encuentro, de algunos utensilios de la cocina, ollas, cucharas de palo, sartenes, cajas también desocupadas de alimentos. Y he llevado plastimasa para jugar a la cocina y hacer una experiencia similar a MasterChef. Entonces allí vamos a jugar, vamos a cocinar, vamos a lavar y limpiar, vamos a comer, vamos a jugar a todo eso con todos los integrantes de la familia. Y aquí todos los recursos que yo voy a necesitar para eso. Y ahora viene el comprometámonos. Este es un apartado muy importante, en tanto nos permite planear una experiencia que realmente recoja los compromisos a los que llegamos con las familias. Es muy importante que comprendamos que en este apartado lo que hacemos es planear o describir la planeación de esa experiencia de cómo vamos a recoger esos compromisos, esos acuerdos con los que llegamos en la familia. Hemos venido entonces en clave de experiencia disfrutando vivencias y juegos a partir de lo simbólico con la alimentación. Podríamos, por ejemplo, planear que en este espacio para recoger esas voces de compromiso, cada uno va a tomar el plato que preparó de manera simbólica con la plastimasa y se lo va a ofrecer a otro integrante de la familia para que lo disfrute, lo deguste y quien entonces está disfrutando el plato dice si le gustó, si no le gustó y a qué se compromete.
qué es lo que quiere hacer a partir de las vivencias que hemos disfrutado, que hemos experimentado, que hemos logrado vivenciar en este espacio. Este apartado entonces nos permite planear la experiencia. Con esta planeación y estos momentos pedagógicos de encuentros en el hogar, pues entonces nosotros damos paso a lo que nos piden estándares como el 6, que es el plan de formación a familias, porque aquí estamos dando respuesta a ese plan de formación, ya lo estamos implementando, ya estamos acá en el momento de implementación. Dependiendo de la intencionalidad, de la práctica que se haya priorizado, podríamos dar, por ejemplo, al estándar 9, 10, 11, 12, que tiene que ver con los controles, con el seguimiento y valoración, con la lactancia, pero también al 24, que tiene que ver con definir una intencionalidad pedagógica, al estándar 25, que son la planeación y los momentos metodológicos de esta planeación, al 24, cuando involucramos esas acciones de cuidado en medio de la planeación, al 27, cuando disponemos esos ambientes pedagógicos y explico que voy a poner cajas, elementos de la cocina. Por eso es tan importante que sea detallada, específica y a manera de experiencia, no a manera de conferencia, no a manera de tareas, esos compromisos, no a manera de charlas o de cátedras o de consejos, sino de experiencias que vamos a vivir. Y una vez hemos vivido la experiencia, pues entonces recojo las voces de la familia, que me permite identificar qué le gustó, qué no le gustó del encuentro, qué sugerencias tiene de la familia, lo que aprendieron de este encuentro, los compromisos que acordamos para el próximo encuentro y en el mismo sentido las voces del talento humano. Si consideran que se alcanzó la intencionalidad, cuál fue el mejor momento del encuentro y por qué, cómo participaron las familias, qué recomiendan para el próximo encuentro, cómo se aprovecharon los materiales de propuestos en este encuentro, las cajas, la plastimasa, los utensilios de la cocina. Esto es muy importante que lo recojamos porque allí estamos dando de alguna manera respuesta al estándar 29. Ya me permite estar pensando y planeando, por ejemplo, cómo serán las jornadas pedagógicas y de reflexión pedagógica, qué aspectos debo tener en cuenta. El estándar 46, por ejemplo, en esta pregunta específica que me habla de la disposición de elementos, de materiales didácticos para el desarrollo de las experiencias de los niños y de las niñas. Nos adentramos entonces en otro aspecto muy importante que es el registro de observaciones al desarrollo. Entonces, una vez he vivido la experiencia, registro qué le gustó a cada uno de los participantes, qué le gustó a Lucas, según nuestro ejemplo, qué le gustó a Camila, qué le gustó a María, la mujer gestante. A cada uno, de cada uno hago esa observación. Cómo comunicaron sus intereses. Entonces, Lucas llora para pedir lo que quiera, Camila y María, aquí voy haciendo esa observación. Aspectos que debo tener en cuenta para el próximo encuentro. Entonces, debo tener en cuenta que a Lucas le encantó la plastimasa, a Camila no le gusta casi untarse las manos, por eso es importante, y lo voy a tener en cuenta. Luego entonces viene el apartado de seguimiento al desarrollo y aquí tenemos en primera instancia la escala de valoración cualitativa. La propuesta entonces es que realicemos esto en base a la observación que hemos tenido en los acompañamientos, tanto grupales como en el hogar, y peguemos aquí esa hoja que nos dio este proceso de observación y de registro en la escala de valoración. Y luego tenemos aquí el análisis de observaciones. Entonces, en cada encuentro yo hago la observación, cada encuentro en el hogar, por participante. Camila Flores tiene alguna facilidad para comunicarse verbalmente, Lucas expresa sus emociones a través de expresiones como el llanto, María se le facilita relacionarse con los niños y con las niñas, aunque no expresa con facilidad sus emociones y sentimientos. Aquí voy a ir teniendo esa observación. Por cada trimestre estoy llenando esa observación, esas observaciones al desarrollo, por eso ustedes aquí lo van a ver organizado precisamente de esa manera por trimestres. Luego viene un apartado importante que es el diálogo con familias en relación al proceso de desarrollo, ese encuentro presencial que tenemos con las familias donde socializamos ese proceso de desarrollo con los niños y con las niñas. Entonces aquí vemos ese reconocimiento de habilidades y capacidades siempre en clave de reconocimiento y de identificación de algunas alertas o riesgos, pero en clave de reconocimiento. Luego la opinión de la familia, qué piensa, si están de acuerdo, cómo les ha parecido, cómo esto ha favorecido el desarrollo de los niños y las niñas,
Luego los acuerdos, la familia nos comprometemos, nosotros como talento humano nos comprometemos, vamos a acordar que vamos a ta. Fecha, lugar y la firma de quienes están allí acompañando. Esto nuevamente va por trimestre, nombre del familiar, participante, firma, personal, talento humano. Y este es el soporte entonces que tendremos y esto nos da respuesta específicamente entonces al estándar 28 de registro de observaciones, escala de valoración y socialización con las familias. De nuevo, esto va por trimestre porque debe ser cada 3 meses una vez inicia el servicio. Acá tenemos entonces las medidas antropométricas y todos esos datos que tomamos de las familias. Acá tenemos la fecha en que se realizó, los datos que se tomaron y en este cuadrito el color a manera de semáforo, rojo, amarillo y verde según la alerta que se ha realizado. Las observaciones del profesional de salud que se realizan allí en cuanto a lo que encontró y el perímetro braquial al ingreso, el alerta, si se encontró alguna alerta de riesgo en el estado de salud, y esto de nuevo por trimestre, por trimestre. Tenemos luego el apartado de las situaciones de riesgo y vulneración, entonces aquí está la acción que se desarrolló, que puede ser, por ejemplo, articulación con la alcaldía o con la registraduría frente a la fecha en que se realizó, el profesional responsable, que fue el psicosocial, y el nombre, que es el derecho de petición que se envió a la registraduría, por ejemplo. Pero una acción frente a una situación de riesgo o vulneración también puede ser un acompañamiento específico. Entonces, acompañamiento específico del profesional de salud y nutrición, la fecha en que se realizó, el profesional responsable y el soporte pues será la planeación del encuentro en el hogar. Esto aquí registramos todas esas acciones de manera muy clara, muy específica, muy detallada, porque esto me permite dar respuesta específicamente al estándar 3 de seguimiento en casos de activación de ruta, al 4 en acciones de articulación para la promoción de redes protectoras. Dependiendo de la acción realizada, me podría dar al estándar 9, al 10, al 11, al 12 y también al 26 de acciones de cuidado. Y esto es muy importante que lo tengamos presente, pero no solo registramos las acciones, es decir, no solo registro que envié un derecho de petición, sino qué pasó después, se hace seguimiento a eso. Y aquí pues hay varias páginas para poder hacer eso, tenerlo allí presente. Finalmente tenemos entonces una página que se convierte en un apartado para ampliar la información de lo que nosotros consideremos que debe ser allí registrado. Esto lo tenemos allí y lo ampliamos. Cuando nosotros consideremos que esto debe ser registrado, podemos utilizar estas páginas y esto puede hacer las funciones del registro de novedades. Entonces, este es mi registro de novedades y aquí voy a estar entonces registrando las novedades de la familia, los acompañamientos en el hogar. Esto es muy importante que lo tengamos allí presente porque entonces esto puede dar respuesta a diferentes estándares de allí de novedades como el 8, el 26, el 43. Este es el cuaderno de acompañamiento familiar para los servicios de desarrollo infantil en medio familiar y FAMI. Esperamos que realmente este espacio haya sido de profundización, que nos haya permitido explorar y trabajar juntos frente a eso y esperamos que realmente sea una herramienta que permita y facilite el trabajo, la planeación, la articulación y la atención de los niños, las niñas, las mujeres gestantes y sus familias. Un fuerte abrazo y quedamos atentos.